comienzo a grabar ahora. Sigo atenta a los que van ingresando. Les decía entonces que este segundo parcial, la idea es que se desarrollen las temáticas que tienen que ver con esta segunda parte, que son la unidad temática 4, que es sobre grupos, y también sobre las herramientas que nos permiten trabajar, digamos, y tener en cuenta, digamos, ese bienestar o malestar en el trabajo, digamos. Nos vamos a dedicar, en esta segunda parte, a ver cómo nuestro próximo, digamos, nuestro futuro trabajo como profesionales, ustedes todos son de enfermería, así que hablamos de la enfermería, nuestro futuro trabajo profesional nos va a permitir sostener, digamos, un buen trabajo, y ese sostenimiento del buen trabajo también vamos a ver cómo implica nuestra propia salud mental, ¿sí? Porque esa es la vuelta que le damos en esta segunda parte. O sea, vamos a hablar de todo lo que es la dinámica, digamos, lo que significan los grupos, lo que significa qué es la dinámica grupal, a qué nos referimos cuando hablamos de grupos, qué decimos cuando hablamos de grupos, la dinámica grupal, pero fundamentalmente pensada como un grupo, como dice Pichon Rivière, como grupos de tareas, digamos, grupos, ¿qué quiere decir grupos de tareas? Que es una palabra que a nosotros no, quizá no a ustedes porque son muy jóvenes, pero nos quedó mal asociada esa palabra, porque grupo de tareas se llamaba, no sé si ustedes saben, a los grupos paramilitares en la dictadura, ¿sí? Grupos de tareas se lo llaman. Bueno, lamentablemente Pichón usa ese término y nos referimos a él, para hablar no tiene nada que ver con ese tipo, con esa dimensión histórica y de nuestra terrible historia, sino para hablar de lo que es un grupo que se centra en la tarea, ¿sí? Un grupo que pone, digamos, que se agrupa precisamente porque tiene en común una tarea, ¿sí? Y eso es lo que van a hacer ustedes. Entonces, eso que van a hacer es aplicar de alguna manera lo que van a estar leyendo a su vez, ¿sí? Lo que van a estar aprendiendo y conociendo teóricamente, quizá algunos ya lo conozcan, porque son cuestiones bastante básicas, de lo que significa trabajar en grupo. La vez pasada lo que desplegamos un poco fue el tema de la interdisciplina, ¿se acuerdan? Del trabajo en Sí. equipo interdisciplinario, hablamos de las condiciones de ese trabajo, cómo, digamos, lo diferenciamos, digamos, diferenciamos a qué le llamamos interdisciplina, y a qué la autora propone llamar simplemente multidisciplina, que en el lenguaje común no los distinguimos, digamos, podemos hablar de ambos conceptos como sinónimos, pero teóricamente es interesante la diferencia que hace esta autora, porque dice que no es cualquier encuentro con la otra disciplina, no es un trabajo interdisciplinario, ¿sí? No es un trabajo de equipo. Y metiéndonos en los temas que tenemos más adelante, en esta clase y en las clases siguientes, en relación a los grupos, lo que decimos es que tampoco cualquier encuentro, digamos, de gente es un grupo, ¿sí? Cualquier encuentro no es un grupo, cualquier grupo no es un equipo, hay diferencias entre lo que es la idea del grupo y la idea del equipo. No nos vamos a meter tampoco demasiado en eso, pero sí vamos a pensar que de alguna manera lo que hacemos nosotros tiene que ver con ese trabajo en equipo, ¿sí? ¿Qué quiere decir el trabajo en equipo? Que a diferencia del grupo, que el equipo tiene distribuidas los roles, ¿sí? Tiene asignados roles. Digamos, asócienlo con lo que es un equipo de fútbol. Un equipo de fútbol tiene jugadores que juegan en distintas posiciones, en distintos lugares, tienen distintos objetivos. Obviamente el arquero no tiene el mismo objetivo que el delantero y que el defensor, ¿sí? Y eso es un equipo, ¿sí? Tienen roles diferenciados. Esa es la diferencia con un grupo que en principio, a ver, la voy a hacer así más claro, en principio un grupo, como van a ser el de ustedes, es simplemente un grupo que se asigna una tarea, y todavía no tienen roles diferenciados, entonces por eso hablamos de grupos, ¿sí? Todavía ustedes no serían un equipo. ¿Se entiende esa diferencia? Porque el equipo se conforma, el equipo se construye desde un grupo, ¿sí? Digamos, se asigna, se designan tareas y se asumen tareas, ¿sí? Dice Pichon Rivière,
asunción y adjudicación de roles, ¿sí? Él sigue hablando de grupos, pero pensemos que nosotros vamos a tratar de diferenciar también esos dos conceptos, grupo por un lado y equipo por otro, ¿sí? Digo porque, por ejemplo, ¿qué diferencia hay entre un equipo de trabajo y lo que llamamos un grupo familiar? Un grupo familiar no es un equipo, no le llamamos equipo familiar, podemos jugar con ese término, si se quiere, somos un equipo, cuando se dice somos un equipo, ¿por qué? Porque un grupo familiar que se autodenomina un equipo, bueno, es como que tiene aceitada su tarea cotidiana, ¿sí? Uno se ocupa de una cosa, otro se ocupa de otra, tienen asignadas tareas, roles, y se asumen roles, ¿sí? Ustedes van a encontrar esa definición de grupo en la ficha de Pichón Rivière que ustedes tienen que leer, ¿sí? Que espero, se supone que ustedes la tienen que tener leída para hoy, porque hoy vamos a desplegar eso. Siempre les digo lo mismo, vayan leyendo los textos, van a ver cómo se les facilita todo cuando van al día con los textos, no son tantos, ¿sí? No son tan difíciles, creo yo, algunos un poco más complicados, que para eso vamos a estar nosotros para explicar, pero si van leyendo y van entendiendo por qué les estamos proponiendo esta modalidad de examen para este tramo de la cursada, van a entender que todo se relaciona, ¿sí? Que los conceptos se relacionan con lo que queremos que hagan, o sea, que los conceptos se aplican en la tarea que les estamos pidiendo que ustedes tienen que asumir, ¿sí? No me olvido de una cosa, en el chat acabo de poner, y me fui un segundo, me metí en el foro justamente para mandarles un mensaje, espero que les llegue, porque no sé cuánto tarda, porque no es inmediato, pero recién acabo de poner el mensaje en el foro que se llama Grupos Segundo Parcial. Yo ahí necesito que cada grupo me mande, digamos, quiénes forman parte del grupo, ¿sí? Los nombres de los más de 3 y menos de 6 que formarán parte del grupo, ¿sí? Yo después los voy a enumerar, voy a decir, fulano, mengano, sultano son el grupo 1, mengano, son el grupo 2, ¿sí? A medida que vayan apareciendo, les voy dando un número solamente para identificarse, ¿sí? Grupo 1, grupo 2, grupo 3, vamos a ver cuántos grupos se arman, no hay problema con la cantidad de grupos, pero tenemos que empezar a ver que nos tenemos que organizar desde esos grupos. La tarea inmediata, ya les dije la vez pasada, es ir buscando a alguien para entrevistar. Necesitan a un enfermero, una enfermera para ser entrevistados. Yo creo que no es difícil, ya lo hicimos el cuatrimestre pasado, han encontrado, y es por supuesto por Zoom, no hay otra manera, o sea, no les pedimos que lo hagan presencial desde ya. Antes le pedíamos que sí, que sea presencial, pero estamos en otro momento, porque nos parecía que se podía aprovechar más esa presencialidad y pensábamos no por teléfono, no por escrito. Pero ahora por Zoom también es otra cosa. O sea, si lo pueden hacer videollamadas, si pueden hacer Zoom con la persona a entrevistar, muchísimo mejor. Si pueden estar todos en el grupo, muchísimo mejor. En general las personas aceptan fácil esas invitaciones porque es hablar de su trabajo, no les vamos a preguntar otra cosa, ¿sí? Siempre les digo lo mismo, ustedes no les tienen que tomar examen, digamos, no les tienen que preguntar qué es la interdisciplina, qué es tal, no es qué es, no nos interesa mucho si estudió o no estudió la persona, lo que nos interesa es, ¿usted trabaja en equipo? Sí, no, si trabaja en equipo, ¿cómo lo hace? Si no trabaja en equipo, ¿cómo lo hace también? ¿Y qué opina del trabajo en equipo? Le pueden preguntar también. O sea, las preguntas que ustedes les hagan tienen que apuntar a los temas que nosotros vamos desarrollando, ¿sí? Ahí lo explican en el instructivo del segundo examen, que espero todos también hayan visto, ¿sí? Yo creo que es bastante claro, Luis, y lo hemos hecho y rehecho, digamos, y para que sea lo más claro posible. Lo que tienen que hacer, lo que tienen que adelantar, cuanto más adelanten mejor el trabajo, tienen que elegir a la persona, por supuesto, esa persona tiene que estar disponible, digamos, lo primero que le tienen que pedir a esa persona es que completen los cuestionarios. ¿Alguien me dijo algo? No, Amanda es la única que tiene.
¿no? El micrófono. Bueno, me interrumpen, si me quieren preguntar algo no tengo problema, y si quieren aparecer en la cámara, ya les dije mejor, porque nos tenemos que acostumbrar a vernos, nos tendríamos que empezar a conocer un poco más para esta segunda parte. ¿Qué les iba a decir? Les estaba diciendo entonces que lo primero es encontrar a la persona, y lo que yo les recomiendo es primero enviarles los cuestionarios. Ustedes tienen los cuestionarios. Hay un cuestionario general, que son datos de la persona, que siempre aclarándole, por más que ustedes la conozcan a la persona, en lo escrito es anónimo, digamos, su entrevista es anónima, no da ningún nombre propio. Esto quiere decir que ni el nombre de la persona, ni el lugar donde trabaja, ni cómo se llama el trabajo. Lo puede describir sin que nos dé el lugar, ni el lugar donde vive, ni el lugar donde trabaja, no nos importa ningún tipo de dato de nombre propio, digamos, porque esto es simplemente, nos vamos a centrar en lo que nos cuente una persona con tales características, eso sí, características, digamos, de su, ahí hubo un debate cuando hicimos no sé cómo figura ahora en el instructivo, si figura sexo, ya nos cuesta poner en una encuesta sexo, ¿saben por qué, no? Porque nosotros estamos gestionando que que haya dos sexos, ¿sí? Últimamente, no solamente nosotros, ¿sí? Entonces, hay muchas cuestiones ahí de sexo autopercibido o género autopercibido, eso es lo que tendemos a poner. No me acuerdo cómo figura el final porque lo estuvimos debatiendo y no sé cómo terminó figurando, pero bueno, las características en ese sentido de la persona, la edad, el tiempo que hace que trabaja, porque eso también es importante para tener en cuenta a qué nos va a responder. Todo eso que figura en el cuestionario general, ¿sí? Los datos de la persona, eso tiene que estar. Y tienen otros dos cuestionarios que habrán visto. Uno es el de burnout, ¿sí? Es un cuestionario, un inventario, digamos, está en la palabra en inglés, MAGLAG, ¿no? Inventory, burnout, bueno, está todo en inglés, no importa. Es el cuestionario sobre el burnout, que lo podemos decir en inglés, porque es el nombre más conocido, pero también podemos hablar de desgaste laboral, digamos, esa sería la traducción, ¿sí? Burnout, ustedes saben que en inglés quiere decir quemado, ¿sí? Y es el síndrome del quemado, el síndrome de burnout es el síndrome del quemado. Tienen el cuestionario, son 22 preguntas que tienen que hacerle a la persona, que es autoadministrado, ustedes le mandan el cuestionario y esa persona tiene que solo poner las crucecitas donde cree que van, tiene 6 opciones, de 1 a 6 o de 0 a 6, de 1 a 6 creo que son 6 opciones, que tiene que ver con, digamos, la frecuencia, porque son todas preguntas que le preguntan sobre la frecuencia en que siente determinadas cosas, en que percibe determinadas cosas, siempre es un nivel de frecuencia, si es nunca, si es una vez a la semana, 2 veces a la semana, bueno, va en una escala increciendo hasta siempre, de nunca a siempre, ¿sí? Cuando va respondiendo la persona esas preguntas, se va armando, digamos, de acuerdo a esa secuencia, se va armando, y ustedes después tienen el instructivo para poder clasificar, digamos, digamos, poder procesar los datos que te da la encuesta. Esas 22 preguntas se refieren a 3 ejes de preguntas, que es sobre lo que se basa el burnout. Ustedes saben que el burnout, de acuerdo a ese inventario, a ese instrumento, se expresa, digamos, en 3 ejes, que uno es el agotamiento emocional, un eje es el agotamiento emocional, otro es lo que la autora llama la despersonalización, que por ahí es un término que traducido puede dar lugar a alguna duda, pero se está tratando del trato, nosotros podríamos decir trato deshumanizado, a eso le llama la autora despersonalización. El trato despersonalizado sería, deshumanizado, sería más preciso para nosotros. Y el tercer eje es el de la realización personal. El tercer eje, digamos, hay una serie de preguntas, creo que
hay 9, creo, si no me equivoco, igual está en el instructivo, creo que son 9 preguntas sobre agotamiento emocional, son unas 5 preguntas, creo yo, sobre el trato deshumanizado, y unas 8, bueno, si no hice bien la cuenta, no sé, sobre la realización personal. A ver, esos 3 ejes, fíjense, uno siente mayor o menor burnout, y ese diagnóstico que se arma de acuerdo a ese cuestionario es, digamos, la descripción de cómo me siento, porque es absolutamente una autopercepción, ¿sí? Lo que nos interesa es cómo se autopercibe el trabajador, ¿sí? O la trabajadora. Cómo se siente, o sea, por eso responde como quiere ella misma, nosotros no intervenimos para nada en esa respuesta, ¿sí? Me siento así, y de afuera uno podría decir, no se la nota tan cansada, no se la nota tan inhumanizada en el trato, si no se nota que no tiene ninguna satisfacción personal en el trabajo. Sin embargo, la persona sí puede percibirlo de otra manera, ¿sí? Entonces, lo que tomamos en cuenta es eso. Nos interesa eso, cómo se autopercibe el sujeto. Y bueno, con esos resultados vamos a tener un diagnóstico de esa persona, ¿sí? A ver, ¿para qué serviría ese diagnóstico, contar con ese diagnóstico? Bueno, en nuestro caso, en el caso que nosotros vamos a utilizar, fíjense, lo complementamos porque siempre, esto es para que lo sepan también en psicología, cuando se toma algún test, cuando se toma una encuesta, un cuestionario como estos, siempre se toma más de uno. ¿Por qué? Porque es muy interesante siempre cruzar los datos. Con uno solo uno puede decir, bueno, justo la pesqué en un momento determinado que estaba, qué sé yo, en un momento especial y contestó esto. Si hacemos al menos uno más, como nosotros le proponemos a ustedes, que es lo mínimo que podemos hacer, un cuestionario más como es el de calidad de vida, que también se refiere a cómo me siento en el trabajo, pero tiene otro tipo de preguntas. Yo digo que se refiere más a categorías como de clima laboral, digamos, justamente como de condiciones de trabajo, ¿sí? Más que directamente a la satisfacción o no en el trabajo, que también tiene algunas preguntas de esas, pero el de calidad de vida profesional se refiere precisamente a tratar de encontrar si esa persona a su vez se autopercibe como que teniendo una buena, mala, moderada, no muy, bastante, las categorías de ese cuestionario son nada, algo, bastante o mucha, creo que es así, o mucha calidad de vida, ¿sí? Tiene esas 4 categorías. Y ahí son muchas más preguntas, son 35 preguntas que también tienen y se califican del 1 al 10, creo, si no me equivoco, o del 0 al 10, no me acuerdo, bueno. Y, y también es de frecuencia, ¿no? O sea, esos números se proponen como, bueno, creo que del 1 al 10 es, el 1, 2, 3 es poca calidad de vida, poca sería, el 4, 5 es algo, 6, 7 y 8 es bastante, y 9 y 10 es mucha. Así es, 1 y 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 y 10. Son las 4 categorías de ese cuestionario. Y lo vamos a calificar así. Ese cuestionario también tiene 35 preguntas y los 3 ejes de esas preguntas son diferentes a los del burnout. Son el eje de la carga, una es la carga laboral, digamos, son preguntas sobre cómo siento la carga laboral en el trabajo que nosotros también forma parte de esta unidad, que es un trabajo que hicimos desde la cátedra, que es un trabajo de diagnóstico situacional, diagnóstico de la situación de los quirófanos, que lo hicimos hace unos años ya, en la cátedra de los quirófanos del Hospital del Cruce. Hay muchas explicaciones de esos cuestionarios, ¿sí? Si ustedes tienen alguna duda que no les alcanza con esto que les estoy contando, o con los videos que ya vieron,
busquen en ese texto, ¿sí? Que van a encontrar, digamos, respuestas y quizá algunas dudas que tengan sobre este tipo de cuestionarios, ¿sí? De calidad de vida y de burnout, ¿sí? Ahí los 3 ejes les decía, era uno es la carga laboral, otro es, digamos, el acompañamiento, ahora no me está saliendo bien el término, pero la idea es la cantidad de acompañamiento del jefe, digamos, de la jefatura del trabajo, ¿sí? Acompañamiento directivo se llama. Es un eje que mide la calidad de vida. Si yo me siento que mis jefes, mi jefe o mis jefes me acompañan, digamos, están de acuerdo, digamos, de alguna manera están satisfechos con mi trabajo, esta reunión, actualice ahora para eliminar el límite de tiempo, actualizar, bueno, ahí, no sé qué hice, me fui. Chicas, ustedes me vieron, yo se me fue la pantalla. Sí. No sé qué para actualizar, que no sé qué decía de euros y no sé qué, así que no podemos poder hacer. Si se acaba, voy a poner otro, vamos al chat, ¿sí? Y pongo otro link, o con el mismo link, me dijeron, con el mismo link, ¿no es cierto? Con el mismo link volvemos a entrar. Sí. Listo. Bueno, vieron que todavía no me manejo bien yo con esto. Bueno, ¿qué les, y cualquier cosa volvemos al chat, no se preocupen. Les estaba diciendo, acompañamiento directivo, carga laboral y motivación intrínseca es el otro eje sobre el que se establecen las preguntas estoy grabando también, no sé, con el que se establecen las preguntas del test o del cuestionario de calidad de vida profesional, ¿sí? Son en total 35, 34 preguntas sobre esos 3 ejes, y hay una sola pregunta que pregunta directamente sobre cómo siente, si siente o no, o en qué medida siente calidad de vida en su trabajo, ¿sí? Creo que es una pregunta directa esa, se pone aparte. También tienen el instructivo ahí de cómo hacer esa calificación, esa descripción, y ustedes van a tener, después de tomar esos 2 cuestionarios, un resultado que les va a decir si la persona siente un leve, moderado o intenso no es la palabra, es ahora no, hoy estoy muy... Bueno, igual la idea es esa, intensa, no es la palabra, bueno, ya me va a salir, leve, moderado o mucho burnout, ese es en el test de burnout, y en el de calidad de vida profesional van a encontrar de nuevo estas mismas, o sea, cuando ustedes hagan el promedio de lo que les dan las preguntas que se refieren a acompañamiento directivo por un lado, a carga laboral por otro y a motivación intrínseca por otro, van a encontrar que si el promedio es 1 o 2, es poca. Si es 3, 4, 5, ¿qué dije? Era nada, poca, bastante y mucha, ¿no es cierto? Las categorías. Ustedes ayúdenme, ustedes por ahí tienen el instructivo ahí. Yo no lo tengo a mano. No lo tengo a mano. Eh, bueno. Dice nada, algo, bastante y mucho. Nada. No me acordaba si decía nada, porque 1 y 2 es nada. Bueno, perfecto. Entonces, nada, algo, bastante y mucha. Entonces, ustedes con el instructivo ese van a poder decir, bueno, esta persona tiene nada, algo, bastante o mucha calidad de vida. Ese es el resultado. Pero es interesante porque nos ahorra hacerle un montón de preguntas a la persona. Ustedes cuando le hagan la entrevista, porque además de esto hacemos la entrevista, ¿sí? Para que ustedes hagan este ejercicio, digamos, este ejercicio de hacer una entrevista a alguien que trabaja como enfermero o como enfermera,
tiene muchos sentidos para nosotros, ¿sí? Uno de los sentidos es que hagan una mínima práctica, ya, digamos, que tiene que ver con nuestra materia, ¿sí? Que tiene que ver con la psicología, ¿sí? La psicología, ustedes saben que la herramienta de la entrevista es fundamental, ¿sí? Ustedes van a trabajar con entrevistas, si se quiere. Los enfermeros o enfermeras no le llaman por ahí entrevistas al encuentro con los pacientes, pero, pero son encuentros, no son más que eso, y ustedes de alguna manera también tienen que empezar a aprender a, digamos, a tener algunas herramientas para llevar adelante esos encuentros, con los pacientes por un lado, con los familiares de los pacientes por otro, y con sus propios colegas por otro, ¿sí? También tenemos que tener herramientas para trabajar con los colegas. Y la psicología, o sea, y esa es nuestra misión en esta carrera, para ustedes, digamos, es ofrecerles todas esas herramientas, ¿sí? Para eso nosotros formamos parte de la formación de los enfermeros y enfermeras, ¿sí? Desde la psicología, ¿sí? Para ofrecer las herramientas que usa la psicología, para que lo usen también la enfermería, ¿sí? Qué mejor que, por eso nosotros siempre creemos que la formación debe ser interdisciplinaria. Ustedes podrían pensar que, bueno, ¿por qué no, digamos, no formarse entre enfermeros y enfermeras solamente? Bueno, nosotros creemos que lo mejor, y no solo para la enfermería, para cualquier profesión, es formarse interdisciplinariamente, es formarse con médicos, es formarse con psicólogos, es formarse con trabajadores sociales, con enfermeros, bueno, enfermeros, enfermeras, enfermeres. Siempre ustedes tengan en cuenta que todos incluidos. eh, y, y esta es la idea, ¿sí? Que ustedes sepan de dónde vienen esas herramientas, o sea, no solamente que las usen, sino que sepan de dónde vienen, qué significan, por supuesto, de dónde vienen, cuáles son las fuentes de esas herramientas, y obviamente, fundamentalmente, que las entiendan y solamente entendiéndolas las van a poder utilizar, ¿sí? Utilizar correctamente, utilizar para, digamos, contribuir a los objetivos no de la psicología, de la enfermería, ¿sí? Entonces, van a hacer esa entrevista. Otro de los sentidos que tiene el acercamiento a hacer una entrevista, además de entender algunas cuestiones, esta herramienta fundamental que es la entrevista desde la psicología, pero pensada para la enfermería, es anticiparse de alguna manera. Ustedes tienen la oportunidad, están cursando, seguramente la mayoría están entre segundo o tercer año, supongo yo, pero justamente tienen la oportunidad de anticiparse a preguntarle a alguien, digamos, que ejerce la profesión que ustedes van a ejercer a futuro, todas las dudas que ustedes tengan hoy, formándose, ¿sí? Y nos parece también que eso es muy importante, digamos, forma parte también y, a ver, y los enfermeros y las enfermeras que ustedes preguntan, y bueno, y en este momento, ni hablar, como son protagonistas, ¿no? Del contexto, de la historia, de la actualidad, ¿cómo lo están viviendo, digamos? Ustedes van a ver que a futuro nosotros vamos a contar con mucha información y con muchas historias porque se están haciendo muchas investigaciones, nosotros mismos estamos en ese plan de investigar, digamos, las experiencias que están teniendo hoy todos los trabajadores de salud en este momento de la pandemia, pero es muy importante que ustedes sepan cómo, yo voy a decir así en términos caseros, cómo se la están bancando, ¿no? O sea, cómo se la bancan y cómo no se la bancan, cómo hay cosas que seguramente los está digamos, están padeciendo, están, digamos, no sabemos, hasta que no preguntemos a alguien, no vamos a saber cómo se están viendo afectados, ¿sí? Cada uno de nuestros colegas, digamos, en este momento con esta situación tan dura, ¿no? Tan duro para todos, pero fundamentalmente para quienes están ahí al frente, ¿no? De la atención de esta enfermedad, ¿no? Como es el COVID. Bueno,
Entrevista. Ustedes, ahora les queda a ustedes. Esto yo traté de explicarles lo más posible cómo sería la secuencia. Le tomarían los cuestionarios y después le harían la entrevista. ¿Qué le tengo que preguntar? ¿Para qué le hago la entrevista? Que, digamos, ya dije algunas cosas del sentido de esta entrevista, pero vamos ahora a la sustancia, digamos, al contenido que debe tener esa entrevista. ¿Qué tengo que preguntar? ¿Qué tengo que desplegar? ¿Qué me interesa que aparezca? Porque esa entrevista va a ser mi insumo para hacer el escrito grupal, ¿sí? Una vez que ustedes tengan la entrevista, seguramente la tienen, lo más fácil, digamos, es obviamente grabarlo como estamos haciendo ahora mismo, en un Zoom, en una videollamada, o tomar nota